Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas sobre los temas políticos y administrativos que nos tocan a todos, en todo, hasta con el aire que respiramos tiene que ver. Hoy vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que se llama Carlos Naranjo. Él es psicólogo, él es publicista, pero especialmente es experto, estratega en temas políticos. Es politólogo. Me gusta emplear la expresión porque es darle a usted, Carlos, lo que se merece gracias a la experticia que tiene en este tema, que no es solamente lo electoral, sino sobre todo la reflexión, lo que hay detrás. Quiero hablar con usted sobre una palabra que yo utilizo cada ratico acá, populismo. Y entonces yo intento explicarla, pero muchos dirán, ¿pero qué será eso? Bueno, muy rico. Insumos para que los populistas que estén rumbo a las alcaldías y gobernaciones el 27 de octubre no los engañen. Bienvenido, Carlos Naranjo. Roger, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso para todos los televidentes del programa. Bueno, empecemos diciendo qué es populismo. Roger, estas definiciones en política no son cosa sencilla. Ni muy exactas. Ni muy exacta. San Agustín, por ejemplo, cuando se preguntaba alrededor de qué era el tiempo, decía, si pienso en qué es el tiempo y no me preguntan, lo sé, pero cuando alguien me pregunta, no lo sé para explicárselo. Ah, qué maravilla, ¿sí? Así es. Sí, Algo parecido sucede con el populismo. Una de las frases de este libro que te comentaba ahora antes de que entráramos al aire. Diga cuál es, diga cuál es. Se llama El estallido del populismo, de Álvaro Vargas Llosa. Sí. En uno de los apartes del libro dicen que el populismo se parece un poco al amor. Es difícil de definir, pero uno sabe cuándo está bajo los efectos del amor. Uno también sabe cuándo está bajo los efectos del populismo. Pero para no irnos pues con temas y tópicos muy teóricos, digamos algo así que el populismo se parece un poco al uso de una tarjeta de crédito. Sí. Que puede ser muy maníaca al principio, pero muy depresiva al final. Ajá. Hambre para mañana, a pesar de que sea comida para hoy. Sí. Entonces, el término populismo realmente tiene su origen a partir de una contraposición del término elitismo. ¿sí? Sí. Entonces, inicialmente se utilizó como lo contrario al elitismo. Pero hoy en ciencias políticas el término... Perdón, para un momentico. Elitismo hablando en términos de clase alta. Correcto. Y populismo en términos de pueblo. Correcto. Muy De bien. lo que favorecía a unas élites, a unos grupos privilegiados, Sí. en contraposición con lo que favorecía a los grupos populares. Con lo que desfavorecía a los grupos populares. Correcto. Muy bien. Sin embargo, la acepción con la que tomamos hoy el término populismo es un Sí. poco distinta Ajá. y se refiere más como a aquellas políticas donde hay unas características principales. Enunciemos algunas de ellas. Por ejemplo, se coloca por encima la comunidad que el individuo. Sí. Entonces hay que renunciar a un montón de cosas en aras, y en esas cosas que hay que renunciar, por ejemplo, hay que renunciar a la libertad personal Sí. en aras del pueblo. Eso es lo que dice el discurso. Sí. Hay un mito fundacional en el discurso populista y es que hay un caudillo o un líder que es capaz de resolver todo lo que los sistemas políticos tradicionales no habían podido resolver. De ahí que se haya vuelto muy común hoy en la política los discursos antipolíticos o apolíticos, Sí. ¿sí? Que van como más allá de las instituciones. Hay una profunda desconfianza por las instituciones republicanas en el populismo. Es decir, ese asunto de separar los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial no le sirve al populismo. Y otra cosa muy importante que tiene que ver con lo que estamos haciendo vos y yo acá, Sí. y es los medios de comunicación. A los populistas les molesta profundamente la libertad de prensa. ¿Así? No me diga. No. A ver, pero es que ahí es donde yo no puedo entender, porque hay una cierta contradicción. Si precisamente se está defendiendo lo que es el derecho de todos, o sea, me quedé con aquello de élite versus pueblo, y están en contra de los privilegios y en favor de, precisamente, de quienes no tienen los privilegios. Si hay algo que realmente debe privilegiar a la mayoría es un periodismo libre, un periodismo que entrega precisamente un derecho a la gente, que es el de la información. Entonces suena como contradictorio. Sí, porque es que en el populismo hay un asunto retórico, Roger. Es decir, no se trata de los asuntos de fondo, sino de superficialmente hablar de los beneficios para el pueblo. Entonces uno puede decir
que va a congelar los precios de todos los productos y va a subir los salarios. Eso Suena muy bien. Esa es una propuesta populista. Es una propuesta efectivamente populista. O sea, algo que explicamos acá generalmente de manera muy sencilla es prometer lo que no se puede cumplir. Correcto. Por ejemplo, o que se pueda cumplir inicialmente por unos días hasta que se acabe el dinero. Bueno, en contra de las verdaderas posibilidades. Por decir algo, lo que está pasando en Venezuela. Darle casa a todo el mundo, darle alimento a todo el mundo, darle carro a todo el mundo, pero es gastarse los ahorros. Ese es un muy buen ejemplo. Margaret Thatcher tenía una frase sobre el socialismo que decía que el socialismo funcionaba hasta que se le acababa el dinero de los otros. Exactamente. ¿De los otros? Sí, de los demás. Muy bien, démoslo aquí. Carlos Naranjo, él es estratega político y estamos hablando con él sobre el tema de populismo. ¿Cuál es la idea? Ahorita vamos a dar unos ejemplitos de aquí y de allá, para que ustedes ahora en esta recta que termina el 27 de octubre, ustedes escuchen y vean muy bien y digan, ese es un populista, yo por qué no voto, me está engañando. Ya regresamos. Vamos con Carlos Naranjo hablando sobre el populismo. Va a empezar por un ejemplo. Consulta Popular Anticorrupción. Yo escuché, para conseguir las firmas, según la norma, 5% del censo electoral, para que la Registraduría Nacional del Estado Civil pudiera decir a los promotores de la Consulta Popular Anticorrupción, sí, señores, vamos a adelantar una Consulta Popular Anticorrupción que se llevó a cabo el 26 de agosto del año pasado. Yo escuchaba siete preguntas era lo que les iban a hacer a los de la consulta, a los que participáramos en la consulta. Y una de ellas era, tenemos que bajarle los salarios a los congresistas corruptos, ladrones, perezosos. Ese era el discurso que yo escuché en muchas partes. Firme aquí, venga, firme aquí. No había un discurso como propositivo, constructivo, asertivo, sino con una finalidad. Ahí es donde yo veo la diferencia entre eso que usted mencionó al principio. Élite con sus privilegios versus los pobres, muriéndose de hambre con un salario mínimo, mientras esto de ganan 27 millones de pesos. Eso puede considerarse como populismo. Mire, Roger, una de las cosas que uno puede hacer para identificar los discursos populistas es que los discursos populistas apelan a pensar con las vísceras y no con el cerebro. ¿Sí? Varias de las propuestas de la consulta anticorrupción no eran constitucionalmente realizables. Sí. Incluso yo estuve comentando pues, en una de las transmisiones de los resultados de la consulta anticorrupción, Sí. que apelaba a emociones psicológicas muy básicas, ¿no es cierto? Como la rabia o el miedo. Sí. Entonces, generalmente, por ejemplo, eso de bajarle los sueldos a los congresistas, que es una cosa que nos da mucha rabia, lo que se ganan y ver que muchos de ellos no trabajan nada. Sí. Pero también muchos trabajan Muchos mucho. trabajan también, sí, efectivamente, y muchos trabajan de manera correcta en lo que hacen. Es un argumento, digámoslo, de tinte populista, Sí. en el sentido de que está apelando a una argumentación netamente emocional para que la gente acuda a las urnas y vaya y vote los otros puntos. Yo no digo que todos los puntos eran eminentemente populistas, pero específicamente estos puntos que Apelaban a las vísceras. de alguna manera sí desdibujaban como la idea de cuál era la razón de ser del político y sus privilegios. Entonces, hablar de pueblo contra privilegios es una forma muy fácil de movilizar a las personas. Y generalmente los discursos populistas están ahí, aunque sucede una cosa particular, es que generalmente el discurso populista en los países del tercer mundo, como en Latinoamérica, son de corte de izquierda. Generalmente. Mientras que los discursos que tenemos populistas en este momento en el primer mundo, como en Estados Unidos o Francia o Hungría, son de corte de derecha. Lo que quiere decir que el populismo no obedece eminentemente a que usted hable necesariamente desde la izquierda o desde la derecha. Perfecto. Puede ser populista desde cualquiera de los dos extremos. Exactamente. Entonces, hay populismo de izquierda, que es como lo hemos conocido en su acepción original, pero finalmente hay populismo de derecha, se mueve en todo el péndulo.
Por ejemplo, Donald Trump, cuando decía América para los americanos. Nos están robando el país, ¿quiénes? Los inmigrantes. Este no es el país nuestro, es el país de los inmigrantes. América para los americanos. Eso llegó a las vísceras de los americanos. Correcto. Hagamos un muro. Hagamos un muro. Para separarnos de todos estos inmigrantes que están viniendo a robarnos y a llevarse el trabajo. Ese es un discurso eminentemente populista, porque en el discurso populista también hay una cosa muy interesante, y es que hay una idea de remembranza, de retomar lo que fueron los valores pasados y la gran nación que antes existió. Muestra de eso, por ejemplo, es Donald Trump con Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, o por ejemplo lo que sucede también en Bolivia con Evo Morales, que es retomar el discurso indigenista y volver nuevamente a nuestras raíces para volver a vivir en armonía y en paz. Un poco lo que llamaba Rousseau como el mito del buen salvaje. El mito del buen salvaje. Correcto. ¿Qué consistía en? El mito del buen salvaje es todos anteriormente, antes de que apareciera la cultura, vivíamos de una manera feliz, en unas comunidades muy básicas. Compartíamos nuestra tierra, todo era generosidad, un poco como todo era comunismo, pero la verdad es que cuando se han hecho estudios antropológicos y psicológicos de cómo vivían esas primeras poblaciones, habían conflictos permanentemente también, ¿no es cierto? Y la idea de que aparezca, por ejemplo, el egoísmo, la propiedad privada, no tiene que ver necesariamente con que haya aparecido el sistema feudal o luego el capitalismo. Ya desde antes había algún tipo, digámoslo así, de populismo en el sentido de que la gente se refería a sus caciques o a la gente que vivía dentro de la comunidad con cierto desprecio. Por lo mismo, volvemos al principio, el privilegio de las élites, el cacique y sus privilegios, ¿cierto? Bueno, volvamos aquí a este tiempo y a este país. Entonces, aquí ahorita cuando puse el ejemplo de la consulta popular anticorrupción, pues se me vino a la cabeza el estilo de la ex senadora y ex candidata a la vicepresidencia de la República, Claudia López. Se me viene a la cabeza, tirándose a la izquierda, lo que dice y como lo dice Gustavo Petro. Pero inmediatamente con aquello de que el péndulo no diferencia, el péndulo político no diferencia alrededor del populismo, caigo donde Álvaro Uribe Vélez. Él también tiene unos discursos eminentemente populistas. Sí, mire, Roger, usted me está poniendo acá en camisa de 11 varas a mí para hablar de los políticos. Es más académico, entendámoslo. Pero digamos que efectivamente en la mayoría de los discursos políticos aparecen rasgos populistas, más o menos, pero rasgos populistas en el sentido de lo que estábamos hablando ahora, de prometer cosas que no se pueden cumplir o que si se cumplen tienen unas consecuencias catastróficas en el largo plazo. Por ejemplo, con Álvaro Uribe Vélez, para mí me suena como a que la seguridad democrática es absolutamente necesaria para devolverles la tranquilidad a los colombianos. Y la verdad es que eso le llegó a las vísceras a tanta gente, tanto que logró ese hombre con un 2% de favorabilidad, un exgobernador de Antioquia que nadie conocía, resultó siendo no solamente presidente de la República, sino reelegido, más la reelección de su segundo, que después cambiaron con él, que era Juan Manuel Santos, más el presidente de hoy. En fin, miren eso. ¿Pero qué? ¿A costo de qué? Muchos dicen, costó bastante. Bueno, no vamos a adentrarnos aquí en ello, pero estos son los ejemplos sobre populismo. Enseguida, en el último bloque vamos a hablar muy detalladamente, no tan detalladamente, muy rápidamente, sobre qué debe cuidarse, en qué debe cuidarse el elector en esto que viene. Ya regresamos a esta frase antes de que nos vamos. A ver qué piensa usted de ella cuando regresemos, y dice lo siguiente. La frase dice lo siguiente. Bueno, vamos a quedar viendo la frasecita porque no la veo. Ahí está, ya apareció. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad.
Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Montesquieu. ¿Qué piensa Carlos Naranjo de esa frase? Ni mandada a hacer para el programa de hoy. ¿Cierto? Ni mandada a hacer para el programa de hoy. Sí, estábamos hablando al principio de la importancia de la libertad del individuo, ¿no? Entonces, atacar la libertad del individuo es atacar la libertad de la sociedad, aunque los populistas transgredan de alguna manera ese principio y hablen en términos generales de la libertad para todos, pero en términos retóricos. George Orwell, un escritor del siglo XX, lo denunció de alguna manera en una novela muy interesante que se llama 1984. Y en la novela de 1984, él, por ejemplo, llama Ministerio del Amor al ministerio encargado de impartir los castigos, ¿no es cierto? O Ministerio de la Paz al ministerio de manejar las armas. Ajá. Entonces, la retórica es uno de los, diría yo, de los síntomas principales del populismo. Ajá. La retórica. Pero oiga, cuando veo a Montesquieu se me viene a la cabeza algo que usted dijo al principio, que los populistas no gustan de la separación de poderes, que es uno de los aspectos bien importantes de nuestra democracia y de la libertad y de la posibilidad de oponerse a los totalitarismos y a los autoritarismos, porque cada uno de los poderes es independiente y separado y por tanto, digamos que tienen lo que Montesquieu decía, tienen la posibilidad de las fuerzas y las contrafuerzas, pesos y contrapesos. O sea, no hay dictadura del Ejecutivo, del presidente de la República, por ejemplo, no, porque ahí está el Congreso y ahí está la rama judicial. Entonces, no entiendo por qué los populistas se oponen a esto. Precisamente porque esa separación de las ramas en pesos y contrapesos para controlar el poder les quita el poder. Es decir, a pesar de que el discurso populista sea un discurso que habla generalmente de la libertad o de la comunidad, lo que hay debajo del discurso populista es otra cosa muy distinta. Bruno Bettelheim, un psicoanalista muy famoso por el estudio que hacía sobre el autismo, tiene una frase que a mí me parece muy bonita y él decía que el totalitario, el dictador, es la representación de todas nuestras fantasías psicológicas. Es decir, si no tenemos algo que nos marque unos límites, que nos marque unos controles, pues todos tendemos a volvernos unos pequeños dictadores. Entonces, los seres humanos, sabiendo de nuestra propia naturaleza, pues hemos ideado unas instituciones que procuran regular esos poderes y que a través de la democracia tratan de que el cambio de poder se realice de una manera pacífica. ¿Sí? La democracia podrá no ser el mejor sistema político, pero es un sistema político que garantiza la transición del poder de forma pacífica. Perfecto. Vamos pues rumbo al 27 de octubre, elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Entonces empiezan muchos candidatos a ofrecer, a proponer, a prometer. A ver, ¿qué tienen que mirar los electores con estos candidatos que empiezan a hacer campaña ahora? Roger, sería muy bueno que hubiera una fórmula. Yo diría que en términos urgentes, ahorita hablamos de términos importantes, en términos urgentes, de lo primero que tendría que mirar una persona es algo parecido a lo que decían las abuelitas, y es, de eso tan bueno no dan tanto. Muy bien, primero, es formulitas. Decir, desconfíe de esos candidatos que ofrecen unas cosas maravillosas, pero que en términos reales son muy difíciles de cumplir. Muy bien, esa está muy buena. Eso con respecto, por ejemplo, a lo urgente. Lo otro, es bueno que la gente se informe, por ejemplo, sobre los estados de su municipio en términos financieros, en términos sociales, para también saber si parte de las obras que se están prometiendo es posible hacerlas. Muchos de los candidatos están ofreciendo obras que sobrepasan con creces los presupuestos de los municipios. Es decir, no va a haber cómo hacerlas. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué más? Otra, a ver qué le ocurre. Mire, de eso tan bueno no dan, mientras va usted elaborando la próxima, de eso tan bueno no dan tanto. Desconfíe siempre si la cosa es maravillosa. No quiere decir tampoco que no se puedan hacer cosas maravillosas. Hay gente muy creativa, pero entonces infórmese, la segunda. ¿E infórmese con quién? Yo le ayudo un poquito, con nosotros. Pero eso implica que ¿qué? Que nosotros los medios de comunicación, los periodistas, estemos muchos más informados para que les podamos ayudar a ustedes.
Otra. Estaba pensando, aquí Roger, se me ocurre de momento otro refrán, y es, obras son amores y no buenas razones. Ajá. Obras son amores y no buenas razones en el sentido de mire la historia del candidato, porque es que usted puede argumentar muchas razones de que va a poder hacer las cosas, pero realmente él en su vida política o en su vida profesional no ha demostrado hacer ninguna de esas cosas. ¿Sí? Entonces, eso con respecto a lo urgente. Y lo importante, pues ya lo estabas mencionando vos, Roger, y es que en la medida en que tengamos una formación política, en que nos interesemos en los temas políticos, vamos a ser menos susceptibles de que nos engañen a través del populismo. Exactamente. Cultura política. Cultura política, efectivamente. ¿Qué tan bueno? Bueno, aquí apunto cositas porque todas estas cosas luego pasan a textos que están en www.sinergiainformativa.com.co o .com o .co o .net, .info o .news, todos los dominios. Carlos Naranjo, lo va a molestar mucho este año, ¿yo? Porque nos ayuda a entender mucho sobre lo que nosotros debemos saber para que, voy a emplear una expresión para cerrar este tema de los dichos, y esta es que es bien popular, aunque suena prosaico, para que no nos engañen, para que no nos metan el dedo a la boca los candidatos, ¿cierto? Total. Eso evita que nos engañen los populistas. Entonces, por ahora va a invitar a que nos ayude mucho en la reflexión y el análisis durante todo este año. Muchas gracias, Carlos Naranjo, estratega político, y de verdad nos sirve mucho lo que usted siempre nos dice. Gracias. Roger, muchas gracias por la invitación y por supuesto, por acá estaré para que estemos hablando de todos estos temas políticos tan interesantes y tan importantes para la ciudadanía en Colombia. Muy bien. Y un mea culpa para nosotros los comunicadores. Hombre, vamos a informarnos más, vamos a estudiar más. Y si no, invitemos a gente que sabe como Carlos Naranjo. Hay mucha gente en nuestro medio que nos puede acompañar en nuestros programas y con seguridad vamos a ser muy pedagógicos, muy didácticos y vamos a informar para que seamos unos excelentes electores el 27 de octubre de este año. Recuerda que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa a las 7:30 de la noche. Lo voy a dejar con los cogió la noche, que vuelve a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45 de la tarde y 11:15 de la noche, Cosmovisión Noticias. Y a las 11:30 otra vez Sinergia Informativa, para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Gracias, chao.